Sí, tenemos tres tipos de funciones, ¿no? Una función que es inyectiva, ¿sí? Y sí y solo sí, los elementos del destino o imagen tienen una relación uno a uno, ¿ya? Inyectiva se le conoce eso, ¿ya? La otra función es sobreyectiva, ¿no? La función sobreyectiva, ¿no? En el imagen, en el codominio, todos deben tener una llegada, ¿ya? Es decir, aquí podemos ilustrarlos un poco más. Sí, a ver, vamos a ver acá dos funciones o dos conjuntos, ¿ya? Ya, supongamos que va a ser, estos valores, ¿no? En el segundo conjunto, sería el D, ¿no? Sí, para que una función sea inyectiva, la relación tiene que ser uno a uno, de esta forma, ¿ya? Uno a uno, debe ser inyectiva, ¿no? Si hay, por ejemplo, ¿no? Si sale de acá, ¿no? Por acá, ¿no? Del dominio sale dos a dos lugares de llegada, ya no es una función inyectiva, ¿sí? Porque nos dice la relación uno a uno, dice, ¿no? Entonces, no es una función inyectiva, ¿no? Ahora, en este caso, en el caso de la función que sea sobreyectiva, solamente nos tenemos que concentrar en el dominio. Bueno, en este caso es el codominio, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? La llegada tiene que ser, o sea, cada elemento del codominio tiene que tener una llegada, ¿no? De esta forma, ¿sí? Entonces, acá no interesa si del dominio han salido dos imágenes, ¿no? Las salidas, ¿no? En este caso tres salen, ¿no? Del tres sale dos veces. No interesa, no solamente nos concentramos donde es en el codominio, ¿no? Ya, hay otro detallito acá, ¿no? Este sería sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, a diferencia, ¿no? Entonces, se define entonces de esa forma, ¿no? Inyectiva, relación uno a uno. Sobreyectiva, nos concentramos en el codominio. Las llegadas tienen que ser uno, ¿no? Más interesa en este caso si tienen varias salidas, ¿no? ¿Ya? Pero acá no tiene que sobrar nada, ¿no? O sea, todo elemento tiene que tener sí o sí una llegada, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí viene también el nombre, ¿no? Sobre, ¿no? No tiene que sobrar nada, ¿no? Sobreyectiva, ¿no? Entonces, eso era la parte para trabajar con la función inversa, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es una función inversa, ¿ya? Entonces, una vez clasificado este tipo de funciones, hay una función, última función, ¿no? Se llama biyectiva. Si la función biyectiva, ¿no? Es biyectiva, sí, solo sí es inyectiva y sobreyectiva, dice, ¿no? O sea, una función tiene que cumplir ambas condiciones, ¿no? Tiene que ser inyectiva, también tiene que ser sobreyectiva, dice. ¿Ya? Entonces, caso contrario, no va a ser una función, ¿no? Dicho de esa manera, vamos a ver ahora la función inversa, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se refiere con la función inversa, ¿no? En acá nosotros recordemos que hemos trabajado con pares ordenados, ¿sí? Acá tenemos lo que es el A y B, ¿sí? Con eso hemos trabajado, ¿sí? Ahora vamos a cambiar a lo que es B, A, ¿sí? Donde A va a valer B y la B va a valer A, ¿sí? Estamos intercambiando eh, los pares ordenados, ¿no? Entonces en eso consiste la función inversa, ¿ya? Y su representación manejamos de esta forma, ¿no? F a la menos uno o F de X a la menos uno, ¿ya? Se hace intercambio de valores, ¿no? Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre función inversa, ¿ya?
También tenemos una regla de correspondencia, ¿no? Debemos verificar para que se cumpla esta función inversa, ciertas funciones tienen que tener una igualdad, ¿no? Por ejemplo, el dominio de la función original, ¿sí? Tiene que igualar con el codominio de la función inversa, ¿sí? Y el codominio de la función original tiene que ser igual a dominio de la función inversa. Entonces, estas son dos igualdades o dos condiciones que podemos verificar a través de esta igualdad, ¿no? Entonces, podemos ver acá con este ejemplo. ¿Sí? Tengo una función que es el f de x, ¿no? 2x más 1. Fíjense acá, ¿no? Lo que se hizo acá es lo siguiente, ¿no? Hemos mencionado que debemos intercambiar variables, ¿no? Donde x anteriormente valía x, ahora tiene que tomar valor de y, ¿sí? X va a tomar valor de y va a tomar valor de x, ¿no? Entonces agarramos esta función original, simplemente acá intercambiamos, ¿no? Donde valía y, x vale, ¿no? ¿Sí? Donde valía x, vale y, ¿sí? Entonces la función es la misma, ¿sí? Entonces, como estamos en función de x ahora, ¿no? Acá está despejado el x, ¿no? Nosotros no necesitamos esa x, ¿no? Necesitamos la y, despejar la y. Entonces acá tenemos que despejar la variable y, ¿sí? La variable y. Entonces lo que se hizo es acá, es lo siguiente, ¿no? Ya, 2y, estamos acá, ¿no? Entonces x, 2y. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Menos 1. ¿Sí? De esa forma sería, ¿no? Entonces, de acá ya despejamos, ¿no? Acá ya está escrito de otra forma, ¿no? X menos 1 es lo mismo, ¿no? El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar ya la y despejado, ¿sí? Entonces, acá ya hemos despejado la y, entonces esta va a ser mi función inversa, ¿no? F de x a la menos 1, ¿sí? Esta es la función inversa, ya hemos encontrado. Ahora, para verificar, ¿no? Nos dice que tiene que cumplir esta condición. A ver, verificaremos eso, ¿no? Fíjense que la función original, que sería esta, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser igual a codominio de la función inversa, ¿sí? Entonces, en sí tenemos estas funciones, ¿no? El dominio de la función, ya, esto va a ser igual a 2x, ¿sí? 2x más 1, más 1 sería, ¿no? Ese va a ser el dominio, ¿ya? Ahora la función inversa que hemos encontrado es esta, ¿no? X menos 1 sobre 2, ¿no? Ya, entonces, ese es el dominio de la función y el dominio de la función inversa, ¿no? Inversa, ¿ya? Entonces, me dice acá, ¿no? Debemos igualar, dice, ¿no? Entonces acá necesariamente debemos tener el codominio, ¿no? De la primera función. Entonces, el codominio, ¿qué va a ser igual acá? ¿No? Hay que despejar la x, ¿no? Recordemos eso. Tenemos que despejar la x, ¿sí? 2x ponemos acá, ¿no? 2x y menos 1, ¿sí? Despejado x acá, vamos a menos 1 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Este sería el codominio, ¿ya? El codominio, ¿no? Codominio de la función. Ahora, de acá, de la función inversa, tenemos que encontrar también lo que es su codominio, ¿ya? Entonces, para encontrar el codominio tenemos que hacer despeje de x, ¿no? De esta x tenemos que despejar. Entonces, acá hay un detalle, mira, no voy a despejarse. Cuando hemos hecho el cambio de la variable de x y la y a la x,
En este caso ya tengo despejado la X, fíjense acá. Ya tengo despejado la X, ¿no? Entonces, para mí, lo que hemos hecho el intercambio, al momento de hacer el intercambio de variables, ya había encontrado lo que es el codominio de la función inversa. Ya, codominio de la función inversa. Implícitamente, ya había encontrado al momento de hacer el cambio de variable. Entonces, acá yo voy a anotar, el codominio de la función inversa había sido 2y más 1. Sí, ahora, si despejamos de acá la x, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, esto va a ser mi codominio de la función inversa. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, ¿no? Tenemos que comparar, hemos dicho, ¿no? Tiene que igualar. Este iguala, ¿no? Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa. Fíjense acá. Esta ecuación es igual a esta ecuación. Es igual, ¿no ve? Claro, excepto la variable, ¿no? En ahí cambia, ¿no? Pero la función tal como es acá, 2x más 1, acá es 2y más 1, ¿no? Es igualita, ¿no? ¿Sí? Ahora, dice, ¿no? El codominio de la función es igual a dominio de la función inversa. Codominio de la función, que es esta para nosotros, dice que es igual a esta. Fíjense que son iguales. Sí, acá y menos 1 sobre 2, x menos 1 sobre 2. Entonces, son iguales, ¿no? Entonces, de esa forma podemos verificar si lo hemos despejado o si hemos encontrado la función inversa correctamente. Ya, para eso nos sirve esta igualdad, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, seguimos con el dominio y el codominio, ¿no? Entonces, acá hay un detallito, ¿no? Esto nos ayuda, ¿no? Codominio de la función inversa. Ya habíamos encontrado antes de encontrar lo que es la función inversa, ¿sí? Listo. Entonces, de esa forma trabajamos. Podemos verificar a las funciones, ¿no? Ya. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Ya, este es el caso de una función lineal, ¿sí? Una función lineal. Ahora, respecto a la gráfica, nos recordemos que el dominio y el codominio eran la misma gráfica, ¿no? Pero en este caso, a ver, vamos a graficar esta función. Ya no va a ser lo mismo, ¿no? Ya. Veremos la parte de esa gráfica, ¿no? Ya. Enseguida vamos a ver. Ya, entonces, ahorita vamos a ver la gráfica. De esa forma trabajamos, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? La función cúbica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo será su función inversa, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Fíjense acá, ¿no? X al cubo menos 1, dice, ¿no? Ya. Acá lo que se hizo es directamente hacer el intercambio de las variables, ¿no? Donde X es igual a Y al cubo menos 1. Entonces, esto para nosotros es el codominio de la función inversa, ¿no? Implícitamente ya habíamos encontrado el codominio de la función inversa, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿ya? Una vez hecho el intercambio de esta variable, tenemos que despejar la y, ¿sí? Entonces, despejando la y, acá ya directamente ya se ha sacado la raíz cúbica, ¿no? A ambos miembros, ¿sí? Para simplificar el y al cubo, ¿no? ¿Sí? Y me va a quedar de esta forma, ¿no? Despejado. Esta sería la función inversa. Ya, y fíjense acá en la gráfica. Una es de la función original de x al cubo, la función cúbica sería esta, ¿no? Lo que está en la parte baja. Su gráfica es esa, ¿no? ¿Ya? Ahora, su inversa, o sea, esta función inversa, en este caso ya es raíz cúbica de x más 1. Esta va a ser la otra gráfica, ¿no? Que está en la parte de arriba. Sí, entonces ya no es lo mismo que, como hemos visto, en dominio y codominio, la gráfica era lo mismo, ¿no? Sí, ya no es así. Ahora, vamos a ver en esta gráfica.
lo que es la primera gráfica, vamos a ver, ¿ya? La primera función, ¿no? 2x más 1, ¿no? Y también vamos a graficar lo que es la función inversa, ¿sí? Ambas vamos a graficar. Ya, entonces, sí, entonces, acá estamos introduciendo lo que es la función original, ¿sí? Su gráfica es esta, ¿no? Entonces vamos a dar un color acá. Y la otra función que estamos viendo es la función inversa, que sería esta, ¿no? Introducimos tal como está, ¿sí? Y es igual a x menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces esta es la función inversa en este caso, ¿sí? Entonces fíjense acá, ¿no? La gráfica ya no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? La función original y su inversa, ¿no? Ahora, acá vamos a ver lo que es la parte de, un poquito más, explicar sobre la gráfica. Yo voy a trazar otra gráfica, líneas discontinuas, ¿sí? Entonces, no, esta línea imaginaria que estamos viendo acá, ¿sí? Ese va a ser mi eje de referencia, ¿ya? Mi eje de referencia. Entonces, fíjense acá, ¿no? Cuando se cruzan las dos funciones, ¿no? A partir de ese punto, son iguales, ¿no? Respecto a este eje, ¿no? Se inversa hacia arriba, la misma distancia que hacia abajo tiene, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Si medimos desde este punto hasta esta recta, la distancia va a ser la misma y también a este lado, ¿no? Entonces, eso es la función inversa, ¿no? Respecto a esta línea discontinua, ¿no? No al respecto al eje X ni la Y, ¿no? ¿Ya? Esa sería su gráfica, ¿está bien? Entonces, de esa forma podemos verificar la función su inversa, ¿no? ¿Ya? Ahora, estamos viendo lo que es la otra función, que es x al cubo menos 1. A ver, trataremos, esto ya está despejadito, pero graficaremos esto, ¿no? Aunque ya tenemos la gráfica, pero podemos ver también, no hay problema, ¿sí? Entonces, x al cubo, dice, ¿no ve? X al cubo mm, menos 1, menos 1 sería, ¿no? Entonces, esta es la gráfica, fíjense, ¿no? Esto ya nosotros hemos trabajado, ¿no ves? ¿Cómo hemos graficado? ¿Sí? ¿Está bien? Ya tengo eso. Ahora, la función inversa que hemos encontrado lo siguiente, ¿no? Raíz cúbica de x más 1. Raíz cúbica de x más 1, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver esa función. Tenemos aquí raíz cúbica de x más 1, ¿es verdad? X más 1. Vamos a graficar eso, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá ya tengo la otra función, la función original que sería ese color verde y la función inversa está de otro color, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá lo mismo podemos trazar una línea de esta forma. Es como referencia nomás esto, ¿no? Fíjense acá, ¿no? En la primera función está en el respecto al eje Y, fíjense acá, ¿no? La gráfica está respecto al eje de las Y, ¿sí? Hacia abajo, hacia arriba, ¿no?
Y la función inversa, a veces su inversa, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Está respecto al eje de las X. ¿Sí? Entonces la gráfica ha cambiado, ¿no? De posición en este caso, ¿no? Más antes estaba en el eje Y, ahora está en el eje X, ¿no? ¿Sí? Entonces su inversa sería de esa función, ¿no? Ahora, respecto a esta línea, fíjense acá, ¿no? La gráfica, si vemos a este lado, es lo mismo, ¿no? Esta parte, ¿no? Lo mismo. Al otro lado también es lo mismo, ¿no? Acá lo propio, ¿no? La distancia que tiene se va a ir alejando, pero la misma distancia a este eje imaginario, ¿sí? Entonces ya no es igual que cuando hemos trabajado con dominio y codominio, ¿no? Claro, implícitamente está acá su dominio y su codominio, ¿no? Ya. Pero en esta ocasión estamos viendo su función inversa, ¿no? Cómo encontramos de, eh, de esta función, ¿no? Es inversa, ¿está bien? Y así podemos ir viendo otros ejemplos, pero nosotros vamos a analizar algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Si vamos a graficar, recordemos que raíz cúbica de valores negativos tenemos, ¿no? Si es raíz cuadrada de valores negativos, no lo tenemos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando en en acá. Vamos a analizar ciertas funciones, ¿no? Aunque ya hemos visto la función cúbica, ¿no? Pasa lo mismo con la función cuadrática, ¿no? ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ya, vamos a anotar lo que es función inversa, ¿ya? Función inversa, ¿no? En cuadrática no habría mucho problema. A ver, el problema es la raíz era, ¿no ve? A ver, veremos esto y luego pasamos al otro, ¿sí? Entonces, si tenemos esta función cuadrática, ¿no? El f de x es igual a x al cuadrado más 1 por decir, ¿no? ¿Sí? Entonces acá me va a decir que encuentre la función inversa, ¿no? Entonces, el dominio va a ser, generalmente hemos dicho, ¿no? Para mí va a ser todo esto la función, ¿no? Entonces, para comparar lo que tengo acá, ¿no? Dominio de la función me dice que es igual a codominio de la función inversa, ¿no ve? Y el codominio de la función es igual a dominio de la función inversa, ¿no? Entonces, para verificar esta igualdad, acá yo debo despejar lo que es codominio, tengo que encontrar de esta función, ¿no? Sí, muy aparte de encontrar lo que es la función inversa. Entonces acá vamos a despejar el x, ¿no? Para el codominio. Hasta ahorita estamos trabajando con dominio. ¿Sí? X al cuadrado va a ser igual a y menos 1, ¿verdad? Entonces acá yo voy a hacer directamente porque esta parte ya hemos visto, ¿no? ¿Sí? Raíz cuadrada de y menos 1 va a ser, ¿no? Ya, ahora acá hay un detalle, ¿no? Esto ya también, ya hemos estudiado esa parte, ¿no? Tenemos que hacer de esa forma, ¿no ve? Ahora, este cuadrado está por demás, ¿no? Ahí sería, ¿no? O sea, directamente ya está despejado esto, ¿no? Ahora, una vez despejado, acá ya tenemos que analizar nosotros su rango, ¿sí? O su intervalo, ¿no ve? El conjunto solución, como conocemos, ¿no? Entonces, fíjense acá, en la primera, en el dominio yo no lo hice, porque los valores de X existen para todos, ¿no? Negativos o positivos, no hay una restricción. Entonces, acá tal vez podemos anotar lo que es para todo X que pertenecen a números reales. Ya, pero en el codominio, es mi codominio, ¿sí? Para mi codominio, acá ya yo debo analizar, ¿no? Recordemos que raíz cuadrada de número negativo no existe, ¿no? Entonces, hay una regla, y menos 1 tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Entonces, acá podemos despejar lo que es la y también, ¿sí?
Ya, entonces despejado la y, me dice acá, ¿no? Y debe tomar valores mayores o iguales a uno, ¿sí? Mayores o iguales a uno, ¿sí? Entonces, si la y vale uno, acaba de tener uno menos uno, cero, ¿no? Raíz de cero sí existe, ¿sí? Entonces, esta es la restricción que para la variable y. Sí, eso más tenemos que analizar cuando estamos trabajando con las raíces, ¿no? Restricciones. ¿Ya? Entonces ya tenemos el codominio, ya hemos encontrado, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la función inversa, ¿no? Entonces acá vamos a poner la inversa, ¿no? De esa función, ¿no? Agarramos esta función original tal como está. Y acá vamos a hacer el intercambio de valores, ¿no? Donde me dice que X tiene que tomar valor de y la Y tiene que tomar valor de X, ¿no? Entonces acá X yo anoto directamente y al cuadrado más 1, ¿sí? Recordemos que implícitamente acá ya habíamos encontrado, ¿no? Esta me representa lo que es el codominio de la función inversa, ¿no? ¿Sí? Y de acá debo despejar lo que es la y, ¿sí? Y al cuadrado va a ser igual a x menos 1, ¿verdad? Entonces acá y x menos 1, ¿no? Acá lo propio, ¿no? El signo más y menos, ¿no? ¿Sí? Y también acá analizamos, ¿no? X menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque si no, vamos a tener raíz negativa, ¿no? Entonces, X va a tomar valores desde mayores o iguales que 1, ¿no? A ver, veremos esta función gráficamente, a ver cómo se comporta, ¿sí? Si lo que hemos encontrado, las restricciones, se cumple. ¿Ya? Entonces, veremos en esta parte. ¿Ya? Entonces, para graficar, tenemos que introducir lo que es la función original y la función inversa, ¿no? Ya, la función original me dice que es igual a y es igual a x al cuadrado eh, mm, más 1. ¿Dónde estamos? Sí, menos 1 es, ¿no? Menos 1. Esa es la función original. Fíjense acá, ¿no? Para la variable, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Para la x existe todos los valores, hemos dicho, ¿sí? Está acá. Y para su codominio, y mayor o igual a 1, dice, ¿no? Analizaremos eso primeramente, ¿sí? Es la función original, el dominio, ¿sí? La gráfica, para el x existe negativos y positivos, hemos dicho, ¿está bien? Ahora, para su codominio, fíjense acá, ¿no? Mayor o igual a menos 1, dice acá, ¿no? Sí. Entonces, de ahí tiene que, hasta ahí llega, ¿no? Hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Ahora, la función inversa que hemos encontrado, ¿sí? La función inversa, en este caso es positivo, ¿no? La función es positiva, no es negativa. Ya, entonces más 1, ¿no? Ahí está. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces, la restricción del codominio eh, es de mayor o igual a 1, dice, ¿no? Y mayor o igual a 1. ¿Está bien? Entonces, estamos de acuerdo con eso. Fíjense, ¿no? El codominio parte de 1 hacia arriba, ¿no? Hacia abajo ya no baja, ¿no? No existe no está definido para los otros valores. ¿Ya? Ahora vamos a graficar lo que es la función inversa, ¿sí?
La función inversa sería esta, ¿no? Raíz cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Vamos a ver su gráfica. Raíz cuadrada de x menos 1, dice. Entonces, raíz cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Menos 1. Ahí tenemos. Fíjense, la gráfica, si anotamos solamente el positivo, me va a mostrar la media gráfica, ¿no? Entonces, para eso habíamos trabajado nosotros, introducido el signo por delante de la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto vamos a tener que graficar por separado esta función, pero uno con positivo y el otro negativo, ¿no? ¿Sí? Y recién se completa con eso, ¿no? Entonces acá lo propio, vamos a comparar, ¿no? Las dos funciones. Vamos a trazar una recta imaginaria de esa forma, ¿sí? Y el dominio, fíjense acá, ¿no? El x puede tomar valores de 1 mayor a 1, dice, ¿no? Y eso es lo que hemos encontrado acá, ¿sí? De la función inversa, ¿no? X toma valores mayores iguales a 1, dice. Entonces, esta es mi función inversa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense acá en la gráfica, ¿no? En la primera función, el dominio estaba en el eje y su inversa había estado en la eje X, ¿no? Su inverso. Esta gráfica se ha venido al eje X y esa es la función inversa, ¿no? Respecto a este eje imaginario, ¿no? Sí, son iguales a la gráfica en ambos lados. ¿Está bien? Es la función inversa. Ahora, podemos ver también, a ver, esto vamos a llevarlo. Acá vamos a acomodarlo. Ya, ahora, sí, ya hemos visto acá lo que es la función cuadrática y la función cúbica. Ya, no es nada nuevo. Sí, su gráfica sería esa, ¿no? Ya, entonces acá podemos anotar, ¿no? Esto va a ser la función, el f de x, xy, y esta va a ser la función f de x de inversa, ¿no? F a la menos 1. ¿Sí? De esa forma podemos identificar la gráfica. ¿Ya? Ahora, veremos qué es lo que pasa con la función cúbica, ya hemos visto. Eh, Vamos a ver lo que es una función cuadrática, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esa función? ¿Ya? Hasta ahorita el despeje, todo eso no habría problema, ¿no ve? Función cúbica, eso ya hemos visto. ¿Ya? Acá hay un detalle, ¿no? Si trabajamos con una función cuadrática, hay ciertos detalles que debemos tomar en cuenta. Ya, entonces vamos a ver eso y con eso vamos a terminar este punto. Ya. Por ejemplo, ¿no? Tengo esta ecuación o esta función cuadrática. Ya, f de x es el x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Entonces acá me va a decir, ¿no? Hallar el f, la función inversa, ¿no? Ya entonces, para encontrar eso, a ver, vamos a analizar ya. Primeramente, vamos a encontrar el codominio de esta función, ¿sí? Más 3 sería eso, ¿no?
¿sí? Podemos analizar esa función. O directamente acá nos dice allá la función inversa. Entonces podemos encontrar directamente la función inversa también, ¿no? A ver, veremos esto. Si es así la función inversa, acá vamos a poner. Acá vamos a anotar inversa, ¿sí? Inversa. Esto es la y es igual a x al cuadrado menos 4x más 3, ¿no? Recordemos que en la inversa debemos, recuerden esto siempre, ¿no? Que debemos intercambiar las variables, ¿sí? De esa forma. Una vez hecho haciendo cambio de variable, me va a quedar de esta forma, fíjense acá. ¿Sí? Ahí me queda. Entonces, para mí, esto es no, implícitamente eso ya hemos visto, ¿no ve? Que ya hemos encontrado el codominio de la función inversa. ¿Sí? Una vez hecho el cambio de variable, ¿no? Ahora, de acá tenemos que encontrar lo que es el codominio, no, el dominio, bueno, de la función inversa, ¿no? Entonces, despejando la y, entonces acá, despejar la variable y, ¿sí? Para encontrar la función inversa, ¿no? Entonces, como es una ecuación, acá no voy a poder despejar, ¿no? Fíjense acá. Esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces acá, a ver, fíjense acá, ¿no? Yo voy a tener esta, lo siguiente. Y al cuadrado menos 4y más 3 eh, menos x, ¿no? Menos x igual a 0. ¿Sí? Para resolver esta ecuación cuadrática debo armar de esa forma. ¿Ya? Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Sí. Hasta acá está bien, ¿no? Hasta el 3 está bien. Pero esta X aparece, ¿no? Ya, entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Vamos a tomar en cuenta a la X como si fuera una variable constante. Entonces, yo voy a agarrar esto, tal como está acá. ¿Sí? Como si fuera una constante. Fíjense acá, ¿no? El coeficiente de Y, acá es el 1. Este va a ser el A. Este es el B. Y todo esto para mí va a ser la C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a poder encontrar la función inversa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, no? Lo que hice es igualar a 0, ¿no? Eh, esta X que está al otro lado viene al otro lado con negativo, ¿no? Igualamos a 0. ¿Ya? Una vez encontrado, ya identificado cuáles son mis parámetros A, B, C, ya puedo aplicar lo que es la función de la ecuación cuadrática. Ya, entonces acá vamos a aplicar eso. Entonces, la y va a ser igual a, ¿sí? La y es igual a, ¿cuál es la b? B, ¿no? Menos acá es, ¿no? Menos b, que sería de esta forma, más menos, raíz cuadrada, ¿no? De b al cuadrado, ¿es verdad? Es la raíz cuadrada, menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 3 menos x. Ya, la raíz va a ser todo eso, ¿no? Todo eso divide entre 2 veces a, 2 por 1. ¿Sí? De esa forma me va a quedar. Ahora, vamos a desarrollar un poquito más. Esto 4 va a ser positivo, ¿sí? Y raíz cuadrada, bueno, acá es menos 4 al cuadrado, va a ser 16 positivo. Todo esto es raíz, ¿no? Menos, acá, ¿no? 4 por 1 es 4, ¿no? 4 por 3, 12, ¿no? 4 por 3, 12. Menos por menos, más. 4 por 1, 4. 4 por x menos más 4x en este caso, ¿no? Positivo, ¿no ve? ¿Sí?
4x. Ya, entonces, la función cuadrática ya no, acá ya no tengo valores, ¿no? Acá ya estoy trabajando con variable x más, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Solo estamos haciendo la operación acá, ¿no? 4 por 3 y 4x, ¿no? Acá copiamos tal como está. Ya. Ahora, acá yo tengo valores constantes, fíjense acá, ¿no? 16 menos 12, voy a tener 4, ¿verdad? 4 más 4x, ¿no? Todo esto es raíz cuadrada sobre 2. Sí, entonces hasta ahí he llegado, ¿no? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer? O bien dejamos ahí o simplificamos algo más, ¿no? Sí. Ahora, para poder simplificar, que podemos hacer lo siguiente, ¿no? 4 más menos acá adentro, ¿no? Puedo factorizar el 4, ¿sí? 4, entonces voy a tener 1 más x, ¿sí? 1 más x. Todo esto sería la raíz cuadrada, ¿no? Sobre 2. Ya, una vez hecho eso, ¿qué puedo hacer acá, no? Recordemos que esto, el 2, es como un denominador, lo puedo separar también, ¿sí? Y lo que está dentro de la raíz, podemos hacer lo siguiente, ¿no? 4 medios más menos, que yo puedo escribir de esta forma, raíz de 4, raíz de 1 más x, ¿no? ¿No? Y todo esto entre 2, ¿sí? Acá 4 entre 2 va a ser 2, ¿verdad? 2 más menos, raíz de 4 va a ser 2, ¿verdad? Entonces 2 raíz de 1 más x, que de 1 más x no puedo sacar la raíz, ¿no? Entonces se mantiene eso. ¿Ya? Hasta ahí tengo. Este sería entre 2, ¿verdad? ¿No? Entonces este 2 con este 2 simplificamos. Finalmente me va a quedar lo siguiente, ¿no? Más menos raíz de 1 más x o x más 1 lo mismo va a ser, ¿no? Listo. Hasta ahí he llegado, ¿no? Hasta ahí he simplificado. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos signos, ¿no? Ya, entonces acá nos recomienda que solo debemos tomar un signo, dice, ¿no? Entonces solo un signo, ¿no? Eso es una regla también, ¿sí? Entonces acá vamos a asumir el positivo en este caso, ¿sí? 1 más x. Entonces esta va a ser mi función inversa, igual a f a la menos 1, ¿no? Sí, esta es la función inversa. Ahora, acá debemos nosotros ver su restricción también, ¿no? De la raíz, ¿no? Recordemos que 1 más x tiene que ser mayor o igual a 0, donde x va a ser mayor o igual a menos 1, dice, ¿no? Esos valores puede tomar la x, ¿sí? Y con eso estaríamos ya con su conjunto solución, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, esto es un poquito más largo, ¿no? Y además estamos trabajando con la variable x, ¿no? Estamos asumiendo como si fuera una constante, ¿no? Ya, no tenemos un valor numérico acá, ¿sí? Estamos con la variable x. Entonces, eso es la función inversa en este caso, ¿ya? Ahora, eh, en el dominio, las variables de x que va a tomar acá arriba, ¿no? Son todos, va a existir para todos, ¿no? Negativos y positivos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si queremos encontrar el codominio de esta función, hacemos igualito, ¿no? Igualito tenemos que hacer para despejar el x acá.
A ver, si vamos a despejar el x, voy a tener lo siguiente, ¿no? X al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Menos y es igual a 0. Fíjense acá, ¿no? Es igualito que hemos trabajado acá, ¿sí? Entonces acá va a ser el A, esto va a ser el B, y todo esto va a ser C, ¿sí? ¿No? Entonces igualita hay que hacer. Vamos a encontrar igualita, a ver, encontraremos, ¿no? Con esto más vamos a explicar un poco más, ¿está bien? Entonces acá la X, vamos a tener acá B, dice, ¿no? Menos B, en este caso es menos 4, de esta forma. Acá va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? B al cuadrado, ¿no? Entonces B es 4, todo al cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces por A y por C, dice, ¿no? 3 menos Y. Entonces eso es en raíz cuadrada, ¿no? Ya, sobre 2 veces A, que es 1. Ya, una vez hecho eso, acá vamos a hacer las operaciones, ¿no? Que va a ser 16 menos acá, ¿no? Igualito que el anterior, ¿no? 4 por 3 va a ser 12, ¿no? Menos por menos va a ser positiva acá. 4 por Y, 4Y. Todo esto es raíz cuadrada dividido entre 2. ¿Sí? Acá hacemos los ajustes, sigue, ¿no? 16 menos 12 no son constantes, ¿sí? 16 menos 12 va a ser 4, ¿no? 4 más Y, ¿sí? De esta forma. Entonces fíjense acá, ¿no? Estamos sí, igualito que el anteriores, ¿no? ¿No? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos factorizado lo que es 4, 1 más Y, ¿sí? 1 más Y. Todo esto sobre 2, ¿no? Entonces, raíz cuadrada, podemos separar eso, ¿no? De esta forma, ¿no? Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de todo esto, ¿no? ¿Sí? Y finalmente aquí hemos llegado, acá era 2 más, solo hemos dicho que debemos tomar un solo signo, ¿no? Entonces podemos asumir lo que es positivo, ¿sí? Entonces acá va a ser raíz cuadrada de 1 más y, ¿sí? Entonces esto va a ser el codominio de la función, ¿no? Entonces acá sus restricciones, ¿no? 1 más y debe ser mayor a 0, dice, ¿no? Porque es raíz cuadrada, ¿no? Ya, entonces la y va a asumir a partir de menos 1 hacia arriba, dice, ¿no? A ver, veremos si podemos graficar esta función, ¿sí? Para poder verificar lo que, lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, vamos a graficar esta función. Ya. Entonces, eso es un poquito cuando se presentan ese tipo de funciones, ¿no? Trabajamos de esa manera. Ya. A ver, esto era y es igual a x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado menos, estamos menos 4x más 3, ¿no? Más 3. Listo, ¿no? Esta es la gráfica de la función dominio, ¿no? Función original. Fíjense acá. Para el X hemos dicho que existe negativos y positivos, ¿no? No habría problema, ¿verdad? En el codominio lo que hicimos es lo siguiente, fíjense acá, ¿no? La Y puede tomar valores de mayores o iguales a menos 1, dice, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Y menos 1. Entonces, a partir de menos 1 hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Eso nos dice. Entonces, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Sí? Estamos verificando si lo que hicimos hemos hecho correctamente, ¿no? Eso es en respecto al dominio y codominio, ¿sí? Ahora, la función inversa, lo que hemos encontrado, es esta su función. A ver, vamos a graficar esta función. Dice 2 más raíz cuadrada de 1 más x, dice. A ver, veremos, ¿no? 2 más raíz cuadrada de
Esto es, ¿no? 2 más raíz cuadrada de x, un momentito, 1 más x o x más 1, lo mismo va a ser, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Sí. Acá tengo, ¿por qué tengo la gráfica la mitad o más, ¿no? Recordemos que esta misma función, hemos trabajado con esto, ¿no? Negativo, y raíz cuadrada, ¿no? Esa es la razón por la que me está mostrando solamente la mitad. Con eso completamos, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado sería eso, ¿no? Ahora, fíjense acá, ¿no? A ver, vamos a verificar respecto a nuestro eje que es imaginario. Estamos trazando acá. Ya. Sí, fíjense acá, ¿no? Respecto a este eje que estamos viendo, es simétrico, ¿no? Al otro lado, ¿no? Su inversa. Sí, acá es el punto. La misma gráfica tenemos que este lado, ¿no? Sí, eso estamos verificando. Ya, esa sería la función inversa. Entonces, gráfica nos vamos a llevar acá. Y vamos a acomodar acá, ¿no? Entonces, de esa forma trabajamos con las funciones inversas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya se dan cuenta cómo es la función inversa, ¿no? La colocaremos acá. Listo. Listo, ¿no? Entonces, de esa forma encontramos, ¿no? El único detalle que podemos eh, encontrarnos es con una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, de esa forma se trata a esta variable y también acá la variable x, ¿no? Como si fuera una constante. ¿Ya? Hemos visto sus funciones ahora acá. Obviamente vamos a anotar, ¿no? Entonces, la función, f de x, entonces el f de x, y esta gráfica que está acá abajo va a ser la f de x inversa, ¿no? La función inversa, ¿no? ¿No? Entonces ahí mismo podemos ver sus dominios y codominios, ¿no? En ambos casos, ¿no? ¿Ya? Y sus restricciones, así tenemos que encontrar, ¿no? ¿Ya? Siempre tienen que tener en cuenta en las restricciones, ¿ya? ¿Está bien? A ver, veremos este último más. Quiero mostrarles algo, ¿sí? Siempre hemos trabajado con las restricciones, ¿no? Pero, ¿qué significan esas restricciones? ¿No? Vamos a ver eso, ¿sí? X menos 3, x menos 1, x menos 3, ¿no? Entonces, esta es la función. De acá, igualito, tenemos que encontrar lo que es la función inversa, ¿ya? Ahora, si yo voy a ir a la inversa directamente, inversa, yo voy a anotar acá, lo que es x, ¿no? Directamente estoy reemplazando 3y menos 1 sobre y menos 3. ¿Ya? Entonces acá para mí ya he encontrado, como les decía, ¿no? Acá el codominio de la función inversa, ¿no? Entonces acá yo debo despejar la variable y, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en esta parte? ¿No? Acá yo tengo la x, debo llevarlo a lo que es la y menos 3 al otro miembro de esta forma, tal como está, ¿sí? Entonces acá yo voy a hacer las operaciones respectivas, ¿no? X por y menos 3x, 3y menos 1, ¿no?
Entonces, como estoy buscando la variable y, 3y lo traigo a este lado. Esta 3x que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿Está bien? Acá ya tengo la variable y, entonces debo hacer la respectiva factorización de esta forma. ¿Sí? He factorizado. Ya puedo despejar lo que es el y en este caso, ¿no? X menos 3. Listo. Sí. Ahora, si se dan cuenta, fíjense acá, ¿no? La función, esta es la función inversa, ¿no? ¿Sí? El dominio de la función inversa. ¿No? Esto también podemos escribir de esta forma, la menos 1. Ahora, acá la restricción que, o sea, directamente si nos fijamos a la función, la restricción es directo a esta, fíjense acá. Tiene que ser distinto de 3, ¿no? Si va a ser 3 menos 3, va a ser división entre 0, no existe, ¿no? ¿Sí? Directamente es la restricción. Ahora, fíjense acá, ¿no? Esta, mm, esta función inversa es igualito que el dominio, ¿no? Que la función original, fíjense, ¿no? 3x menos 1, x menos 3, 3x menos 1, x menos 3. ¿Sí? Hemos hecho los despejes, ¿no? Entonces, en este caso, eh, en la gráfica es interesante, ¿no? Como es la misma función, a ver, vamos a graficar esta. Sí, en algún caso va a presentarse de esta forma, ¿no? Has hecho los reemplazos correspondientes y has llegado a la misma función, como en este caso, ¿no? Sí, a ver, vamos a graficar esto. Graficaremos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que la gráfica de la función original y, y la función inversa, hasta ahora hemos visto que son distintas, ¿verdad? Pero en este caso, como son la misma función, entonces la gráfica va a ser también la misma. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces y es igual a eh, 3x, ¿no? 3x menos 1 sobre x menos 3. Entonces esta va a ser mi gráfica, la única gráfica que voy a tener, ¿sí? Como mi función inversa es la misma, ¿sí? Entonces ya no tengo que graficar otra, ¿no? Ahora, fíjense acá, ¿no? En el x era la restricción, ¿no? El x3, ¿sí? Una restricción. Vamos a poner de esta forma. Y además, si despejamos lo que es, a ver, un momentito. Vamos a analizar esta parte, ¿sí? El codominio de la función inversa, ¿no? Como la gráfica es la misma, el codominio también va a ser la misma, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vamos a analizar para y tiene que ser distinto de 3, ¿no? O sea, ahí mismo analizamos la función, ¿no? De forma directa, ¿no? Ya, y si es así, también tenemos una restricción en y igual a 3. ¿Sí? Entonces, en el eje y, en el valor 3, hay una restricción. No existe la gráfica en ese punto, ¿no? No está definida. ¿Sí? Ahora, recordemos, hemos visto también la parte de las asíntotas, ¿verdad? ¿No? Y las restricciones se vuelven asíntotas en este caso, ¿no? Para el x3, es que un poco esto, acá está el 3, y para la y3, ¿no? Son asíntotas, ¿ya? Se vuelven las asíntotas, eso, ¿no? ¿Sí? Y la función no pasa sobre esas rectas, ¿no? Está ahí la función, pero no va a pasar al otro lado, ¿sí?
Ya, entonces, ese es, en este caso, es otro caso que se presenta, ¿no? La función original es igual a la función inversa, ¿sí? Vamos a trabajar esta gráfica. Acá pondremos, ¿sí? Ya, entonces, es otro caso que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, podemos decir con acá, eh, la función, o sea, la f de x es idéntica a f de x en la menos uno, ¿sí? Entonces, no se extrañen, ¿no? Existe ese tipo de funciones, ¿no? Que es la misma función, ¿sí? ¿Está bien? Listo, entonces con eso estaríamos cerrando este punto de las funciones, ¿no? De la función inversa.